¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Toda la terna de la Corte Nacional de Justicia presentada para integrar el nuevo Consejo de la Judicatura fue impugnada. Eso podría representar un problema, ya que por ley de esa terna sale el nuevo presidente de la Judicatura. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti también. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes a todos. El martes se iniciarán las audiencias para resolver las impugnaciones a los postulantes al Consejo de la Judicatura. Empezamos con esta noticia. Freddy Paredes informa. El Consejo de Participación Transitorio calificó 6 de las 27 impugnaciones presentadas a los postulantes al Consejo Nacional de la Judicatura, que se empezarán a evacuar desde el martes de la próxima semana a través de audiencias públicas. A la postulante Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Son 2 impugnaciones que tiene en contra de ella. En contra de la doctora. Hay una impugnación en contra del postulante Álvaro Román Márquez, otra impugnación en contra de Julio Enrique Arrieta Escobar, hay otra impugnación a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez y también hay otra impugnación a la doctora María Rosa Merchán Larrea. Las 6 impugnaciones calificadas se presentaron en contra de 5 postulantes. 3 de ellos, es decir, la totalidad de la terna presentada por la Corte Nacional de Justicia, tienen impugnaciones en su contra. No creo que necesariamente tengamos que rechazar la terna y pedir otra terna. Aunque aún no se conoce el desenlace de estas impugnaciones, el tema se torna preocupante, puesto que, según la Constitución, de la terna proveniente de la Corte Nacional de Justicia se nombrará al futuro presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Ese asunto lo discutiremos en el momento que se presente el problema. Mientras tanto, el resto de procesos de selección de autoridades siguen su curso. Hoy, por ejemplo, se publicó a nivel nacional a través de la prensa los nombres de los postulantes a jueces constitucionales, con lo cual se marca el inicio para el proceso de impugnación a estos postulantes. Y le contamos que la terminal marítima de Monteverde, en Santa Elena, otra de las obras del gobierno anterior en materia hidrocarburífera que fueron analizadas, necesita $14 millones adicionales para corregir fallas en el diseño de su infraestructura. Carlos Acoto informa. Ya en 2017, un informe del Ministerio de Hidrocarburos lo advertía. El deterioro de los 436 pilotes sobre los que se asienta el muelle marítimo de Monteverde en la provincia de Santa Elena avanzaba rápido. La falta de protección catódica es una de las observaciones que se emitieron luego de la evaluación efectuada a este proyecto con la intermediación del Programa de las Naciones Unidas. Solo este pendiente le costará al Estado ecuatoriano $9 millones. Pero no es el único trabajo que se deberá realizar, pues según el informe se destinarán otros $5 millones en solventar deficiencias del diseño de la obra. Una de ellas sugiere, por ejemplo, la pérdida anual de $400.000 de producto. Recordemos que este muelle es parte del proyecto Monteverde Chorrillo. Hasta aquí llegan buques principalmente desde Estados Unidos cargados de propano y butano, componentes del gas licuado de petróleo GLP. Ambos se mezclan en una estación y se bombean por 124 kilómetros de tubería hasta el Chorrillo en la provincia del Guayas. Desde ahí se abastece de gas doméstico a cerca del 75% del país. Esta obra también es señalada por su sobreprecio, pues se había fijado un costo inicial para su construcción de $210 millones, pero terminó costando $371 millones. Es el muelle marítimo de Monteverde, un proyecto efectuado por el gobierno anterior que hoy se señala como sobredimensionado, además de costoso. Damnificados por el terremoto de abril del 2016 siguen sin recibir sus casas, pese a que en el registro del Ministerio de Vivienda aparecen como entregadas. Desde la entidad reconocen que solo en Manabí existen cerca de 300 de estos casos y aseguran que se debe a contratistas incumplidos.
Inseguro sigue leyéndose en la puerta de ingreso a la casa de Teresa. Solo unos días después del terremoto, así fue catalogada su vivienda. Y hoy, tras 2 años, 9 meses, el mismo letrero sigue allí. Siempre he estado constantemente yendo al Midubi. Me tomaban foto aquí, por eso a veces me les molestaba. Yo le digo, bueno, hasta de modelo les he servido y no me han hecho nada. Pero lo peor para ella llegó hace 1 año. Esto le dijeron en el Midubi. Y me dice, señora, lo que pasa, que su casa ya sale construida. Su casa sale como construida en el sistema. Exactamente. Ha tenido que improvisar una casa como ha podido. Evidentemente el dinero de su bono de la vivienda no lo recibió, pero el contratista sí. Eso fue lo que me dijeron. Él le hizo su casa, le digo, jamás me la hizo. Que se llevó el dinero, supongo, porque jamás me la hizo. En el Midubi no niegan el caso de Teresa. Es más, dicen que hay 274 ciudadanos a quienes se les prometió casa nueva y 29 con bonos de reparación en las mismas condiciones. Ellos responsabilizan a los contratistas. En ese sentido, el señor ministro ha dispuesto a la Coordinación General Jurídica para implementar un departamento legal que permita la recuperación de estos valores a través de los juicios coactivos, ignorando bienes o cuentas que tengan los incumplidos para poder resarcir los daños a los ciudadanos. Pero esto tomará tiempo, lo reconocen. No te lo podría indicar puntualmente, pero estimo que en los 3 primeros meses de este año debemos ya recuperar estos valores. Este problema incluso es mencionado por la Contraloría en uno de sus informes. Entrega de anticipos a contratistas sin garantías. En el Midubi explican que los contratos se firmaron como acuerdo entre privados. Mientras tanto, para Teresa, durante lo que tarde el juicio de coactiva en el intento del Midubi por recuperar los recursos, la respuesta seguirá siendo la misma que ha recibido durante casi 3 años. Por favor, espere. Están jugando con nuestros sentimientos. Dayana Monroy, 24 horas. El gobierno reafirma sus denuncias en contra de la empresa china Shinlong. El viceministro de la Secretaría Particular de la Presidencia dijo en el programa Los Desayunos que en la empresa hay dinero de la corrupción. Joana Ramos informa. El gobierno mantiene sus denuncias en contra de la empresa china Shinlong ubicada en el Cantón Milagro. Hoy, en el programa de los desayunos de 24 horas, Iván Granda, viceministro de la Secretaría Particular de Presidencia, dijo que en esa empresa estaría el dinero lavado de la corrupción. Aquí hay plata lavada de la corrupción. Habrá que determinar quiénes son los que estuvieron lavando ese dinero y cómo ellos vincularon funcionarios públicos para cometer este concurso de delitos. La Fiscalía investiga a esta empresa por 2 posibles delitos en particular, la asociación ilícita y el lavado de activos, donde estarían involucrados funcionarios del gobierno anterior. Existen condiciones, como digo, relacionales, de relaciones con estas personas, de negocios, de llamadas, que ya la Fiscalía tendrá que determinar si concursan en un delito de testaferrismo. Pero habrían otros casos más que se denunciarán a futuro. Según el gobierno, existen 17 personas identificadas en un posible delito de testaferrismo. Seguimos informando en 24 horas. 4 meses después de publicada la Ley de Fomento Productivo en el registro oficial, el presidente Lenín Moreno la presentó al sector empresarial. Desde la parroquia de Pifo al oriente de Quito tomamos contacto con nuestra compañera María Gracia Costa para que nos cuente los detalles al respecto. ¿Qué tal, María Gracia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hace pocos minutos el presidente de la República, Lenín Moreno, junto a varios de sus ministros y secretarios de Estado, lanzaron oficialmente el reglamento a la Ley de Fomento Productiva que fue publicada en el registro oficial el 21 de agosto. Así lo explicaron con respecto a los beneficios que esto tendría para la inversión privada. 99 de cada 100 microempresarios, y oyeron bien, 99 de cada 100 se acogieron a revisión. Con la revisión pudieron reactivar sus negocios y trabajar con más tranquilidad, con más confianza y con más esperanza. Este gobierno es de todos. No es el gobierno de los empresarios, es el gobierno sin duda alguna de los emprendedores. Un gobierno que ataca la pobreza y que lucha contra la corrupción. También el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, habló acerca de los beneficios y lo que esperan realizar ya finalmente con este reglamento respecto a la ley que había sido aprobada y aplaudida por varios representantes del sector empresarial. Si es que no se hubiesen tomado los correctivos a tiempo en mayo, cuando asumimos esta cartera de Estado, el déficit estaba previsto en terminar en $8.000 millones. Y es por eso que tomamos decisiones
que podrían parecer duras para algunos, podrían afectar a otros, pero que al final del día nos permiten mantener esa base de construcción social mínima. Tras esto, el ministro de Economía y Finanzas anunció también que empezarán a trabajar ya próximamente en la Ley de Fomento Productivo 2. Tendremos más detalles en nuestras próximas emisiones. Siguen ustedes con más información en estudios. Una buena tarde. Una buena tarde para ti también, María Gracia. Y la Asamblea Nacional se ratifica en el texto aprobado el año pasado sobre la Ley de Compensaciones Jubilares, las mismas que van a ser entregadas a los maestros desde el 2008 al 2011. Andrea Samaniego está en la Asamblea con la información. Hola, Andrea, buenas tardes. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, la Asamblea Nacional con 119 votos se ratificó en el texto que aprobó en noviembre del año pasado. Se trata de la ley interpretativa que obliga al Estado ecuatoriano a pagar la compensación jubilar a los maestros retirados en el 2008, 2009, 2010. Con esto le dicen no al veto parcial que envió el presidente de la República, Lenín Moreno. Hasta aquí, hasta la Asamblea Nacional, también llegaron maestros jubilados quienes estuvieron esperando en las barras altas el resultado aquí en la Asamblea Nacional. Antes se dio un debate, alrededor de 20 asambleístas participaron del mismo. Recordemos lo que dijo Homero Castañer, presidente de la Comisión de los Jubilados. Ustedes, jubilados del país, van a lograr algo aquí en este pleno, fuera de las fricciones, fuera de las diferencias partidistas y políticas e ideológicas que tengamos. Ustedes van a lograr que nos unamos por ustedes para votar ratificándonos por unanimidad en esta ley interpretativa. Que no falte nadie en las curules, no dejemos el pleno. Y antes de la aprobación, el ministro de Trabajo también acudió aquí a la Asamblea Nacional y dijo que se necesitan 700 millones de dólares para pagar a los jubilados y que el Estado en este momento no tiene dinero. Pero también les contamos que más temprano el Consejo de la Administración Legislativa decidió admitir a trámite la denuncia presentada por Ronnie Aliaga en contra de Ana Galarza por supuestos cobros indebidos. Con esto se crea la comisión para que investiguen a la legisladora. La existencia de una denuncia juramentada, notarizada, además de un alcance con la presentación de ciertas pruebas. Por unanimidad se decidió la aceptación al trámite de una investigación formal de esta denuncia. La conformación de esta comisión está prevista se realice el próximo martes en el Pleno de la Asamblea y la podrían integrar un asambleísta de la bancada de Creo, otro asambleísta de la Revolución Ciudadana y un tercer legislador de otra tienda política que tendrá que definirse ese día. Esta es la información a esta hora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Andrea, muchísimas gracias. Y la asambleísta de Creo, Ana Galarza, presentó una impugnación ante la Fiscalía General a la denuncia de su exasesor, Lenín Rodríguez, por considerarla temeraria y maliciosa. Daniela Valencia informa. La asambleísta de Creo, Ana Galarza, presentó una impugnación ante la Fiscalía General del Estado a la acusación de su exasesor Lenín Rodríguez por una presunta concusión en la Asamblea Nacional. Dijo que la denuncia es temeraria y maliciosa y lo llamó incluso como un doble agente. Vamos a demostrar que lo que existe en este sujeto es un odio por haber sido separado de nuestro equipo de trabajo, que lo único que quiere causar es evidentemente daño. No cabe duda que él lo único que hizo siempre fue ser un doble agente, donde mientras en nuestro despacho estábamos fiscalizando, él acudía al otro lado para dar información. Lo que tenía que hacer el denunciante es aplicar o adecuar una conducta de la asambleísta para imputarle alguna comisión delictual. El hecho de que cite a terceras personas dice claramente que sobre la asambleísta no tiene absolutamente nada en contra. Si es que el denunciante conocía la existencia de la comisión de algún delito hace meses o hace años atrás, él se habría convertido en cómplice de dichos acontecimientos y guardar con algún interés oculto hasta esta fecha para presentar la denuncia. Ante la creación de una comisión en la Asamblea Nacional para investigar estos hechos, dijo que presentará todas sus pruebas de descargo para demostrar que la denuncia no tiene fundamento. La jueza a cargo de uno de los procesos relacionados con el 30S, Carmen Baño, responde a las acusaciones sobre intento de sobornos alrededor del caso. Fausto Yepes informa.
Tras negar que ha solicitado dinero a cambio de sobreseimientos, la ex jueza de garantías penales Carmen Baño, a cargo de uno de los procesos relacionados con el 30 de septiembre del 2010, señala una lista de funcionarios del gobierno de Rafael Correa que le habrían presionado para que despache las causas. Además, revela un inusual movimiento de funcionarios en su despacho dispuesto por el Consejo de la Judicatura de Gustavo Yalc. 4 secretarios fueron asignados a su despacho en 2 meses. Que ya ese juicio tenían que resolverlo. El doctor Diego Guarderas, el doctor Diego Racines, el doctor Mauricio Jaramillo. Supongo ellos obedecían las órdenes del doctor Alexis Mera. Estaban todos los días en el despacho. Era gente de la presidencia de la República. Era de la presidencia y del Ministerio de Justicia. Era un acoso tenaz. ¿Por qué tantos secretarios? ¿Qué es lo que pasaba en ese juzgado? La ex jueza Carmen Baño se declara perseguida y asegura que tanto los procesados en los casos relacionados con el 30S como el gobierno la querían fuera de la función judicial.